Dempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. ¿Y cuántas formaciones has hecho para formarte como profesora de yoga? ¿Cuántas formaciones he hecho? Pues supongo que ante tantos estilos de yoga, pues supongo que habrá que hacer una formación de cada estilo de yoga, ¿o no es así? Es que soy un completo ignorante de esto. Pues la verdad es que he hecho muchas formaciones de yoga. He hecho de Hatha, 200 horas. Después, a los años, después de coger experiencia, en la misma escuela hice las 300, que me convertían en maestra. Aunque es un título que no me gusta, pero bueno, diferenciamos así. Las 200 horas es profesor o instructor y 300 más, o sea, 500, te dan el título de maestría. Y fueron en Hatha Sivananda, para tener una base bien sólida. Para mí es la base que te da la estructura para todos los otros estilos. También me he formado en Ashtanga. Aquí la práctica es diferente y la forma de aprender la serie es diferente, pero sigue siendo Hatha, siguen siendo posturas. Me he formado en yoga para niños, me he formado en Nidra, me he formado en Vinyasa, con una persona además bastante conocida, que no voy a nombrar aquí. ¿Qué más? Yo he estudiado filosofía con diferentes maestros. No se trata siempre de títulos, ¿no? De horas certificadas. Bueno, también me he formado en Rocket hace muy poquito. Sino de practicar mucho y con profesores diferentes. Cuando practicas solo con una persona, al final el mundo se queda estrecho. Por eso yo recomiendo siempre, incluso en mis formaciones, que los alumnos vayan a practicar con otros profesores, porque aprenderán de sus formas de indicar, de su vocabulario, de su energía. También aprenderán de qué cosas no hacer, porque eso no me gusta y entonces tengo cuidado y no lo incluyo en mis clases. Así que básicamente lo que yo recomiendo es formarte en Hatha para después ir encontrando el estilo que se acopla a ti, ¿no? Que se adapta a ti. Es verdad que puedes hacer muchas formaciones de muchos estilos y eso va a enriquecer tu práctica y tu visión del mundo. Pero para comenzar, siempre recomendaría una base de Hatha, sea cual sea el estilo en el que te vayas a formar. Y ahora que sabemos un poco, has compartido con todo el mundo que te está viendo o escuchando, porque ya os recuerdo que este video podcast también se escucha en las plataformas de podcast. Entonces, tanto para los que nos veis como para los que nos escucháis, ahora ya conocéis a Sima, ya habéis visto un poco el recorrido que ha hecho para ser profesora de profesores, que es un poco la definición, ¿no?, de su trayectoria. Empezó como practicante, pero automáticamente le apasionó y quiso compartir con todo el mundo eso que tanto le apasionó. Vamos al punto de vista un poco más crítico y me gustaría que compartieras con todo el mundo y que lo dijeras ya en voz alta, porque es una cosa de la que no se suele hablar. Quiero que me digas cuáles son las carencias que ves en muchísimas de las formaciones que no solamente has vivido tú en tu propia persona, sino que sabes de primera mano por medio de alumnos que han hecho esas formaciones. ¿Cuáles son las carencias o los puntos flacos que ves en las formaciones, sobre todo aquí en Occidente, ¿vale? El punto más débil que encuentro en las formaciones es que los profesores, algunos de ellos, parece que se guardan cosas en la manga, ¿no? Que no quieren explicar todo lo que saben, ya sea de filosofía, de ajustes, incluso muchas veces del mundo empresarial dentro del yoga. Algunas alumnas que han hecho otras formaciones me dicen: sí, bueno, en mi formación hablamos un poquito del precio, pero no me han dicho cómo puedo llegar a los alumnos, cómo puedo utilizar las redes, si hay plataformas que me ayudan a vender, qué es esto del autónomo, qué son los impuestos. Entonces, hay una parte que se queda muy floja, que es esta, es acompañar al alumno en todo el proceso, en todo lo que vendrá después, en cómo entrar en este mundo del yoga
para que sea también un sustento para ti. Eso por una de las partes. Por otra, muchas veces también el punto débil es, en realidad, darle al alumno una voz como profesor. Se le indican mucho cómo mejorar en sus posturas, cómo llegar a avanzar, cómo poner el pie detrás de la oreja, cómo hacer el pino, cómo hacer el split, pero se le enseña poco a enseñar. Hacen muchos pranayamas, quizás incluso en algunas formaciones hacen crillas, unas limpiezas que en mi opinión no son necesarias aquí en Occidente. Y luego se les olvida enseñarles, o simplemente no lo incluyen. Cómo guiar un pranayama, pero porque no por más recibirlo, tú vas a saber cómo guiarlo. Tiene mucha enseñanza, es tu práctica, pero hay pequeños trucos que nunca has visto como practicante, porque cuando haces pranayamas tienes los ojos cerrados, que tu profesor hace, como por ejemplo guiarte o hacer cuentas con los dedos. Todo eso se queda corto. Otro punto débil también, que me han contado que han sufrido algunos alumnos en algunas formaciones, es que el profesor no incentiva o no cultiva la unión en el grupo. No, aquí no has venido a hacer amigos. He oído alguna vez y me parece muy fuerte porque en las formaciones, aparte de llevarte secuencias, nombres de posturas, nombres de dioses, mantras, mudras, ajustes, lo que te vas a llevar es una comunidad, una familia con la que luego, creando lazos, vas a tener proyectos, vas a seguir aprendiendo, vas a tener dónde apoyarte. En realidad es lo más rico de las formaciones. Esa nueva familia que te llevas y de la que vas a aprender muchas más cosas, porque a uno le va más la filosofía, el otro le va más la música, el otro le va más, los viajes, y al final vas a ir creando una comunidad de la que aprender y a la que enseñar. Y esto en algunas formaciones, de hecho tengo alumnos que han dejado esas formaciones y se han venido a la de Simaya porque otras personas decían, no, en Simaya mola mucho lo que ella nos cuenta y cómo aprendemos, pero mola mucho más la familia que hemos creado. Así que una de las partes débiles también es esa, donde se queda demasiado serio todo, demasiado individual y se olvida que el yoga también es compartir.